Shalom, como dicen los judíos, una palabra que no solamente significa paz, sino también un deseo de que todas las cosas vayan bien, que haya prosperidad, que haya unidad, que haya convivencia familiar, que haya un montón de cosas. Shalom no solamente significa eso. Por eso que en estos momentos, sea mañana, tarde o noche, que estés viendo este vídeo, te deseo esto, el Shalom, la paz, la bienaventuranza, el gozo de Dios para tu vida, tu familia, tu ministerio. De nuevo con vosotros entonces, para seguir adelante con este estudio de espiritualidad cristiana. Espero que estéis disfrutando, que estéis aprendiendo y sobre todo viviendo y practicando lo que es la vida cristiana. Más que ninguna otra asignatura, la espiritualidad cristiana es algo que nos confronta directamente con nosotros mismos. Tal vez en otras asignaturas vas a estar viendo acerca de teología o acerca de libros proféticos o acerca de temas bíblicos, y todos ellos, por supuesto, se aplican a nuestra vida. Pero la espiritualidad cristiana, como ya me habéis dicho en la reunión que hemos tenido por Zoom, es algo que nos toca realmente el corazón, nos confronta con quiénes somos, y lo que quiere hacer esta asignatura es uno de sus propósitos, que nosotros podamos poner en práctica lo que ya sabemos y lo que Dios quiere para nosotros. Es a través de nuestra espiritualidad que vamos a poder no solamente disfrutar con el Señor, sino también hacer que nuestro ministerio sea más fructífero, tanto en cantidad como en calidad. Y sobre todo, que a través de nuestro ejemplo y nuestra espiritualidad podamos ganar a otras personas para Cristo. Así que vamos a ver hoy este tema tan especial que es el Espíritu de Dios. No estamos viendo teología, como os digo a veces, pero sí que estamos tocando diferentes aspectos de cómo es Dios y cómo eso nos ayuda a ser nosotros más espirituales. Y hay un versículo aquí que es uno de los que tal vez has leído o escuchado muchas veces, que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer en la versión, la Biblia, la palabra, Biblia, la palabra. Y dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió el lugar en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos, y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Qué bueno sería haber estado allí, ¿verdad? ¿Te imaginas ver y sentir todas aquellas cosas que estos discípulos y estas personas sintieron y vieron? Un momento increíble de poder divino, cuando el Espíritu que había sido prometido por el mismo Jesús baja y llena a todos aquellos discípulos. Es tremendo pensar en el Espíritu de Dios. Y qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es verdad que el Señor Jesucristo es el centro de todo el culto cristiano, la vida cristiana, porque Cristo es el centro de la Biblia y de todo lo que predicamos. Pero muchas veces dejamos al Espíritu Santo en un rincón, cuando realmente Él es el que vive dentro de nosotros. De ahí que el estudio de la neumatología, estudiar al Espíritu Santo, es muy importante, porque uno ve quién es y cómo es su carácter. Y vemos que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza o es un poder, sino que es Dios mismo. Como algunos dicen, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es una persona tan especial que debiera ser adorada cada día de nuestras vidas.
Y aquí en este pasaje se nos dice que era el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés en griego pues es prácticamente igual, se lee Pentecosté, y sabes que eso empieza con un prefijo que es pente, y ya sabes que pente o penta es 5. Así que Pentecostés significaba literalmente el 50. ¿Y por qué esos 50? Pues porque todo esto nos va a llevar y nos va a hacer referencia a cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que van a ser lo que va a marcar toda la historia bíblica. Cuando Dios, a través de Moisés, libera al pueblo de Israel de Egipto, 50 días después de salir de Egipto, es cuando llegan al lugar en las faldas del monte Sinaí, y cuando Moisés está allí, es cuando Dios le da la ley a Moisés y los 10 mandamientos. 50 días habían pasado desde la salida de Egipto hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y de ahí viene todo esto que a lo largo de los siglos iban a ser las fiestas que Dios les iba a decir a los israelitas que cumpliesen. También había 50 días desde la Pascua ante Pentecostés, porque la Pascua justamente fue aquella salida de Egipto, cuando ellos estaban allí obedeciendo lo que Dios les había dicho, que ofreciesen un cordero, que con la sangre de ese cordero untaran los dinteles de las puertas, y cuando Dios, el ángel del Señor, pasara de largo por esas puertas y los primogénitos de las casas de los hebreos no muriesen. Entonces eso era la Pascua. De hecho, en el hebreo la Pascua significa literalmente pasar por alto, pasar de largo. Esa es la Pascua. Y de ahí, de ese momento de sacrificio del Cordero hasta la llegada, hasta el monte, como veíamos Sinaí, pues son 50 días. Así que a lo largo de los siglos, y todavía hoy, por supuesto, cuando los judíos celebran la Pascua, después de los 50 días, viene el Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Y esos 50 días se cuentan literalmente para cuando luego se celebra el Pentecostés. Pero todo esto también sucedió en la época de Jesús, porque muchas de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento son la realidad completa de las sombras o los tipos que vemos en el Antiguo Testamento. Creo que alguna vez os lo comenté, por ejemplo, en el tabernáculo. Cada una de las piezas del tabernáculo, del mobiliario del tabernáculo, simbolizaba a Cristo y lo que Él habría de ser cuando viniese en el Nuevo Testamento. Y de la misma forma, por ejemplo, cuando Jesús resucita, dice la Biblia que después Él va a estar 40 días apareciéndoseles a los discípulos, mostrándoles que estaba vivo. Y después de esos 40 días asciende al cielo, no sin antes decirle a los discípulos: id a Jerusalén y esperad allí la venida del Espíritu. Así que los 40 días después de la resurrección de Jesús, más 10 días que estuvieron esperando en el aposento alto, cumplen los 50 días cuando el Espíritu Santo viene desde lo alto. Y viene de esta manera poderosa y terrible, algo que hasta los asombró y los dejó perplejos en aquel momento. Por eso que ves cómo la Escritura encaja como un puzzle perfecto. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento luego se cumple en el Nuevo Testamento. Y muchas veces es porque nos falta el estudio bíblico para comprender y comparar todas estas cosas. Tal vez nunca habíamos pensado pues que esos 50 días de los que hablamos en Pentecostés pues eran 50 días exactamente igual
desde la resurrección de Jesús hasta este día, como desde la salida de Egipto hasta la ley en el monte Sinaí. Y como eso, que es un ejemplo, hay muchos textos bíblicos que encajan de esa forma y que luego Jesús en el Nuevo Testamento cumple o deja entrever o hace referencia a través de los acontecimientos de su vida a cosas que sucedieron antes. Así que es muy bonito estudiar la Biblia por esto, porque a medida que vas teniendo un panorama de toda la Biblia, vas viendo cómo un libro y cómo un texto encaja en el otro de una forma perfecta. Así que allí estaban estos discípulos esperando al Espíritu. Si te acuerdas, Jesús les había dicho: yo voy a preparar un lugar para vosotros. Pero dice: yo rogaré al Padre y os enviará otro ayudador, otro que os va a consolar, otro que va a venir a vuestro lado, otro como yo. Y Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Paracletos, que es la palabra que se usa para el Espíritu Santo, que es también una palabra que se usaba para un abogado, una persona que venía a defender y a cuidar de una persona. Entonces, ¿por qué Jesús decía: os conviene que yo me vaya? Aquellos discípulos no querían que Jesús se fuese, pero es que Jesús estaba con ellos, a su lado, pero el Espíritu Santo vendría para estar dentro de ellos y para llenarlos de Él y que ellos tuviesen el poder de Dios mismo dentro de su ser. Es tremendo pensar en estas cosas, como Dios va a hacer algo que jamás había hecho. Una cosa es que Dios se manifestase en el tabernáculo, que mostrase su gloria en un lugar establecido, en el arca del pacto, o que Dios hablase a través de profetas, o que hubiese, por ejemplo, manifestaciones de Dios como las teofanías en el Antiguo Testamento, o que Jesús aún viniese a la tierra, encarnado en una persona humana. Pero que el Señor, que Dios mismo quisiese vivir en el corazón de los creyentes y que hiciese de nosotros su templo, eso es algo increíble. Y a veces no somos conscientes de ello, pero así es la realidad. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él es las arras de nuestra esperanza, es la garantía de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido en cuanto a nuestra salvación. Así que podemos leer también ahí, ya que hacíamos referencia a lo que sucedió en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19 y versículos 16 y 18. Dice: al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Todo el monte Sinaí echaba humo, debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. También te pregunto, ¿te imaginas haber estado aquí? Porque realmente solo Moisés podía subir allí al monte, porque la presencia de Dios se estaba manifestando de esta forma. Aunque Dios es compasivo y misericordioso, la presencia de Dios es algo que da temor al ser humano. Y Dios iba a darle la oportunidad a Moisés de estar con él en su presencia. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dice: déjame ver tu gloria? Moisés estaba con el Señor, estaba disfrutando tanto de él que quería más de él. Su espiritualidad cristiana, por decirlo así, estaba creciendo cada vez más. Pero Dios le dice en ese momento: yo no puedo mostrarte mi gloria. No puedes ver mi rostro, porque si no morirás. Porque la santidad de Dios y la gloria de Dios es tal que un ser humano frente a esa majestad moriría. Y es por eso que Dios le dice: me voy a dar la vuelta y vas a ver la gloria de mi espalda.
pero no puedes ver mi rostro. Ahora, ahí nos encontramos entonces como Moisés subiendo al monte Sinaí y el pueblo esperando abajo. Ellos desde abajo están viendo este escenario terrible del poder de Dios. Cuando piensas en esto y lees luego el versículo que hemos leído en Hechos capítulo 2, ¿acaso no parece algo similar? Tú fíjate, por ejemplo, en el Sinaí estamos viendo relámpagos, truenos, sonidos fuertes, humo, fuego y el temor del pueblo. Pero en Hechos, allí en Jerusalén, estamos viendo cuando viene el Espíritu de Dios un estruendo, un viento recio, fuego, lenguas de fuego, confusión, asombro, perplejidad, algo muy parecido a lo que sucedió en aquel momento cuando Moisés sube al monte y está con Dios. Ves cómo de nuevo se está repitiendo, pero de una forma mucho más real y cristocéntrica, todo lo que nos está narrando en el Antiguo Testamento. Y todo esto que se produce en Hechos capítulo 2, lo que hace es recordarle a los judíos lo que había sucedido hacía tantos años, cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte Sinaí. Así que tenemos que pensar, la muerte y la resurrección de Cristo trajeron salvación, pero la venida del Espíritu trajo poder y trajo santificación. Con la muerte y la resurrección de Cristo no se necesita nada más. Para que el ser humano pecador fuese justificado delante de Dios, para que la justicia de Cristo fuese imputada directamente a nuestra vida, tanto su vida perfecta como su muerte perfecta y su resurrección, con eso ya seríamos salvos, pero nos faltaría el poder interno que el creyente precisa para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Por eso que el Espíritu Santo viene. Y es por eso que aquellos discípulos que durante esos 3 años con Jesús estuvieron aprendiendo y estuvieron viendo al Señor, a ellos les faltaba el poder necesario para llevar a cabo el ministerio que les había sido encomendado, para tener la valentía suficiente para poder dar testimonio del Señor, el poder del Espíritu que les iba a empoderar y a capacitar para, frente a la muerte, frente a la persecución, frente a la tortura, ellos poder estar firmes en Cristo. Y así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros podríamos estar salvados por Cristo, pero sin el Espíritu Santo nos falta el poder, nos falta el sello de que somos comprados por Él, nos falta la garantía. Sin el Espíritu Santo seríamos salvos, pero no seríamos santificados a la imagen de Cristo. Por eso es tan necesario entender estas cosas y la obra del Espíritu Santo, y entender quién es Él y cuánto le necesitamos en nuestra vida. Si lo piensas, cuando el Espíritu viene allí en Pentecostés, Él trae una unión. Pero cuando vamos, por ejemplo, a Génesis y nos encontramos con la Torre de Babel, allí encontramos una desunión. Encontramos que debido al pecado de aquellas personas, Dios baja allí a la torre y dice que les cambia las lenguas, les cambia los idiomas, confunde las lenguas de ellos y hay una desunión total para que no puedan llevar a cabo esa obra pecaminosa que estaban planeando. Sin embargo, en Pentecostés sucede todo lo contrario. Millones de personas, literalmente, que venían de otros países para celebrar todo lo que era aquel momento de Pentecostés, aquella fiesta tan importante para los judíos, que hablaban diferentes idiomas, entonces el Espíritu Santo capacita a aquellos discípulos y a los apóstoles para comenzar a hablar en idiomas
que ellos no habían estudiado antes. Fue una capacitación especial de Dios para que tantas personas que estaban allí pudiesen escuchar en su propio idioma lo que eran las maravillas de Dios, lo que era el Evangelio, qué es lo que había sucedido con Jesucristo. Aquel hombre Jesús de Nazaret que había muerto y resucitado. Ellos así reciben el Evangelio. Y ellos así pueden llevar el Evangelio luego a sus naciones y predicarlo porque ellos lo habían escuchado en su propio idioma. Pentecostés es un símbolo también, un adelanto de lo que va a suceder en el futuro. Cuando leemos en Apocalipsis que de toda lengua y de toda tribu y de toda nación y de todo pueblo vamos a estar allí juntos frente al Cordero para adorarle. Y estoy completamente seguro de que vamos a entendernos perfectamente. Aunque seas de un pueblo, de otra ciudad, de otro país, aunque hables un idioma diferente, nos vamos a entender. A veces decimos, bromeando, bueno, ¿cuál va a ser el idioma del cielo? Cuando todos sabemos que el idioma del cielo va a ser el gallego, ¿verdad? Yo no creo que vaya a haber un solo idioma en el cielo. Yo creo que Dios es tan creativo que seguramente va a permitir que cada persona creyente use su idioma, el que teníamos aquí en esta tierra para adorarle. No sé cómo será, solamente es mi forma de pensar, pero lo que sucede en Pentecostés es realmente tremendo, es increíble lo que sucede en aquel lugar. Y si lo piensas, primero los discípulos estaban reunidos temerosos, las puertas cerradas, porque tenían miedo de los judíos. Pero después de que viene el Espíritu y les da poder y les da fortaleza, ellos salen de aquel lugar, ellos de forma pública y de forma valiente, no les importa salir a predicar. Eso es lo que hace el Espíritu en la vida de los discípulos y es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida también. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podríamos hablar de Él, no tendríamos el poder, porque realmente el que salva a las personas es el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente somos los que proclamamos el Evangelio, los heraldos, los embajadores, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que está obrando a través de la palabra de Dios y de la obra de Cristo para convencer a las personas de su pecado. Así que millones de personas de diferentes países están en aquel lugar y el Evangelio es proclamado en su propio idioma. Si siguiéramos estudiando este tema, pero no tenemos tiempo, veríamos cómo la palabra viento, que en hebreo es ruaj, y la palabra espíritu, que son la misma, y en griego se dice neuma, pues es la misma palabra. De hecho, en algunos versículos te vas a encontrar en el Nuevo Testamento como dice viento y espíritu es exactamente la misma palabra. La palabra neuma es una palabra que hoy usamos, por ejemplo, cuando hablamos de un neumático, porque es una rueda que está llena de aire. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un neumólogo, porque es una persona, un médico, pues que cuida de nuestros pulmones. Entonces, todo lo que es neuma tiene que ver con espíritu, con aire, con soplar. Y si lo piensas y haces un estudio en las Escrituras en cuanto a esto, te vas a encontrar cómo es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, el Espíritu está allí en Génesis 1:2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El soplo del Espíritu estaba trayendo orden allí. Si leemos, por ejemplo, cuando Dios crea y da vida a Adán, dice que sopla en sus narices aliento de vida. Y ahí está el Espíritu de Dios obrando y dando vida. Si lees, por ejemplo, en Ezequiel,
que es un estudio bíblico, por ejemplo, que estamos haciendo actualmente en la iglesia, llegas al capítulo 37 y te encuentras con ese pasaje tan conocido de el Valle de los Huesos Secos. ¿Y qué hace sino el Espíritu Santo ahí, sino traer vida de huesos que están muertos? El Espíritu es el que da vida. También en Juan capítulo 3, Jesús le está diciendo a Nicodemo que el Espíritu Santo es el que regenera a la persona en el nuevo nacimiento. Más adelante, en el capítulo 20, versículo 22, en ese Evangelio de Juan, Jesús, de una forma simbólica, dice que sopla sobre los discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Y eso no es que lo recibieron en ese momento, sino que después iban a recibirlo plenamente. Aquello era simplemente algo simbólico. Y también, como vemos en este estudio, el Espíritu Santo llena a los creyentes en Pentecostés. Necesitamos de una forma desesperada al Espíritu de Dios. Le necesitamos en nuestra vida. Y si quieres que tu espiritualidad sea algo que se muestre sin dejar lugar a dudas, una espiritualidad que te bendiga a ti y a los que están a tu alrededor, necesitamos depender totalmente cada día del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga.